Ok. La realidad es que se puede presentar en forma jocosa aquello que es para la mayoría de nosotros un poco enredado, ¿no? ¿Por qué hay estas diferencias de unos y otros que tienen un enfoque algo distinto a los demás? Y a pesar de eso nos reconocemos como hermanos, ¿no? Porque cuando nos encontramos con un bautista, entonces le decimos hermano, y a un luterano lo mismo, y así tiene que ser, a un pentecostal también. Y otros que tienen diferentes nombres y a veces en realidad no son tan diferentes, ¿no? Solamente el nombre, la organización es lo diferente. Pero entonces podemos simplificar el asunto al punto de no reconocer que hay realmente algunas diferencias, en algunos casos muy leves, pero en otros casos tienen la profundidad como para enfatizarlas. Un problema es que nosotros no tengamos suficientemente formado, desarrollado y definido nuestro concepto de identidad y no sepamos qué somos. Entonces, voy a ir de lo más básico para que nadie se confunda. Esta es una iglesia presbiteriana. ¿Qué quiere decir eso de presbiteriana? Es una iglesia cristiana, igual que los luteranos, los bautistas y otros. Pero específicamente tiene algunos rasgos que debiéramos conocer. Si tuviéramos que usar un casi sinónimo, podríamos decir que esta es una iglesia reformada. Una iglesia presbiteriana es una iglesia reformada. Pero para la mayoría, eso todavía no explica nada, ¿no? ¿Qué es presbiteriana, qué es reformada? Presbiteriana es una palabra, un nombre que deriva de la palabra presbiterio. Y el presbiterio en la Biblia es una palabra bíblica, por si acaso. En la Biblia significa el conjunto o colegio de presbíteros. Seguimos en las mismas, ¿no? Presbíteros quiere decir ancianos, ¿ya? Los ancianos. Es una traducción directa, ¿no? Presbúteros en griego significa anciano. Y toma ese nombre porque significa que es una iglesia, una comunidad gobernada por ancianos. Y el énfasis está en la pluralidad, es decir, que no es uno, sino son varios. Alguna vez bromeando, digo yo, con mucha reverencia, que el Señor Jesús mismo es presbiteriano. En Apocalipsis, Él se presenta como el anciano de días, ¿no? Así que tiene sentido. Pero por supuesto, Él es el emperador del universo, no podemos circunscribirlo a algo menor. Sin embargo, en la iglesia presbiteriana hay la aspiración de que ese es el modelo, o que estamos siguiendo el modelo establecido en el Nuevo Testamento. Es decir, en el Nuevo Testamento se muestra que la iglesia original era una comunidad gobernada por ancianos. ¿Ya? Eso está dicho muy claramente en el libro de los Hechos, más de una vez. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, ya que veo sus caras de incrédulos, ¿no? Vean los primeros versículos del capítulo 13 y ahí está, la iglesia en Antioquía fue gobernada por ancianos, y también cuando los apóstoles Pablo y Bernabé, al volver de su primer viaje misionero, enfrentaron la situación de disputa que había en Antioquía, fueron a Jerusalén y ahí se encontraron con los ancianos, es decir, con los presbuteroi, es el plural. Muy bien, la iglesia presbiteriana es eso porque tiene el modelo de gobierno que está manifestado en la Biblia.
Si alguien dice, ¿por qué hacen las cosas así? En cuanto a gobierno, decimos, porque ese es el modelo bíblico. ¿Y por qué reformada? Porque significa que está volviendo a la forma original, ya que el libro de los Hechos nos muestra que la iglesia originalmente era una iglesia presbiteriana, es decir, gobernada por ancianos, en la forma que se explica ampliamente. Tanto la iglesia de Jerusalén, que es la madre, digamos, y la iglesia de Antioquía, que es la iglesia misionera por excelencia. También, en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, junto con Bernabé y alguien más que les acompañó eventualmente, como Marcos, el escritor del Evangelio, se ve que fueron, lo que podríamos decir, toda la ida estableciendo iglesias, y a su regreso la revisitaron estableciendo ancianos en las iglesias para gobernarlas, ¿ya? Así que no hay donde perderse. Bueno, muy bien, pero el tipo de gobierno de una iglesia no es todo, ¿no es cierto? Hay varias otras cosas. Y entonces quiero proponerles que ahora tratemos de recordar 4 características fundamentales de la iglesia reformada o presbiteriana. ¿Ya? ¿Cuáles son? Entonces ya he mencionado la primera. La primera característica es el tipo de gobierno. La segunda es su teología. Tiene una teología definida. Y que se puede, para simplificar todo, decir es el calvinismo. O sea, somos calvinistas. La evidencia mayor de eso es mi cabeza, ¿no? O sea, soy muy calvinista. Y el domingo pasado, el pastor invitado que vino a predicar, él también mostró que ahora es más calvinista que nunca, ¿no? Bueno, aparte ya de la broma, si Juan Calvino hubiera escuchado que alguien se definía como calvinista, se hubiera desbautizado. Lo menos que quería él es que la iglesia del Señor tome su nombre. Así que lo decimos simplemente para aclarar las cosas y para tener un dato de referencia, ¿no? Calvino es el teólogo protestante mayor de la época de la Reforma y se piensa que todavía no ha sido igualado. Ya es la mente que el Señor ha utilizado para establecer la teología sistemática, la primera teología sistemática en el sentido pleno de la palabra. Es decir, antes de él han habido grandes teólogos, por ejemplo, San Agustín de Hipona, ¿no? Todavía uso el título de San, que no es lo que hacemos los protestantes, solamente para referirnos o para saber a quién nos estamos refiriendo. Pero Agustín de Hipona vivió en el siglo IV, así que estamos hablando de una diferencia de más de 1000 años hasta llegar a la época de la Reforma. Y en medio de ellos hubo otros grandes teólogos, pero ninguno pudo establecer una teología sistemática completa. A pesar de la extensión y la profundidad de las obras teológicas de Tomás de Aquino, todavía no se puede decir que eso haya sido teología sistemática. ¿Ya? A pesar de la gran importancia histórica de los escritos de Martín Lutero, él no hizo teología sistemática en el sentido propio de la palabra. El primero en establecer una teología sistemática ha sido Juan Calvino, entonces tenemos una deuda con él y debido a eso es que nos definimos, digamos, extraoficialmente como calvinistas, ¿no? A disgusto de él posiblemente. Pero ¿qué significa eso? Significa varias cosas y no tenemos el tiempo para decir todo, pero la primera y más importante de todas es que creemos en el Dios vivo
que habla. Y dirán, bueno, pero todos los cristianos creemos eso. No en la práctica. Quizás teóricamente, pero no en la práctica. Y si Juan Calvino estuviera aquí con nosotros y pudiera dialogar y alguien le preguntara, ¿y cómo es que habla Dios? Él nos diría sin dudar un segundo, habla por su palabra. Bueno, ese es una de las premisas de toda la época de la Reforma. Zwinglio, Lutero, Melanchthon y cada uno de ellos en alguna manera decía eso. Pero lo que enriquece y afina ese principio es que el calvinismo establece que Dios habla solo por su palabra. Habla por su palabra. Sí, dicen todos. Pero cuando los reformados dicen, Dios habla solo por su palabra, ahí los otros no quieren aceptar, ¿no? De hecho, los católicos dicen, claro que Dios habla por su palabra. Y después de 2 segundos añaden, y por la tradición. No por la tradición, por su palabra. Eso es. ¿Esto es tan importante? Sí, es muy importante. Es absolutamente importante. Es definitivo en realidad. Porque si no se deja la puerta cerrada, por esa puerta abierta se cuelan todo tipo de bichos raros. Y aparece alguien que dice, sí, anoche el Señor me visitó en sueños y me dijo que tienes que casarte conmigo. Y la otra persona asustada dice, bueno, si Dios le ha dicho, ¿qué voy a hacer? Eso no le pasa al reformado. El reformado dice, no, Dios habla por su palabra, por la escritura, así que no hay problema, no hay dónde perderse y dónde enredarse. ¿Ya? No hay lugar a subjetivismos y confusiones. Dios habla por su palabra. Ahora, ¿por qué esto es un asunto que lleve a confrontación entre unos y otros? Porque en la realidad de todo, uno puede hablar con otros cristianos y van a aceptarlo, van a aceptar la premisa de que efectivamente Dios habla por su palabra, pero cuando se ve que es lo que se cree realmente, la pregunta es sencilla. Hoy, bueno, pero dirán, pero hoy estamos en la mañana, todavía es demasiado, pongamos 24 horas. Muy bien, en este día, retrocediendo hasta las 24 horas, ¿qué leíste en la palabra de Dios? O mejor, pongámoslo así, ¿leíste la palabra de Dios? Y es posible que a algunos se les estén aflojando los calcetines, ¿no? Así, porque ya no pueden pisar bien, ¿no? Porque no leíste la palabra. Y en la semana que termina hoy, no leíste. Y alguien dice, sí, leí en el curso del domingo, en el culto del domingo pasado. Sí, quiere decir no leíste. Porque cuando no acudes a la palabra de Dios para escuchar a Dios, en realidad no leíste. Una cosa que me ha pasado recién y que me llevó a tomar conciencia de esto, es que en un grupo que no es un grupo de la iglesia, yo les propuse que juguemos un juego de mesa, ¿no? de los personajes. Es muy sencillo porque uno de los que está participando en el juego dice, ¿quién soy?
Entonces los demás le preguntan, ¿no? ¿Eres varón? Y él dice, sí, digamos. ¿Eres del Antiguo Testamento? Sí, eres de tal. Y así le van preguntando hasta llegar al personaje que él ha escogido, ¿no? Y es muy interesante, solo que tiene un problemita. Hay que conocer los personajes de la Biblia. Hay que conocer la Biblia. Y saben, con mucha tristeza vi que ese grupo de cristianos, ¿no? Estudiantes de teología, no podían jugar porque no sabían ni siquiera para poder plantear las preguntas. O sea, su ignorancia era tanta que al que había escogido el personaje le decían, ¿eres de la época intertestamentaria? ¿Qué? ¿Qué es intertestamentaria? Chino. Por supuesto, para preguntar sobre algo hay que saber algo de ese algo. A partir de una nube blanca no se puede preguntar nada. Esa ignorancia muestra que no es gente de la palabra. Pueden tener muchas otras virtudes, pero no tienen la palabra en su corazón. Yo estoy escribiendo un librito, que espero poder avanzar, que se llama Las frases tristes en el Evangelio según San Juan. Y es debido a que he notado que en el Evangelio de Juan hay muchas frases tristes, algunas que son aporte del escritor, es decir, del apóstol Juan, y otras que son del mismo Señor Jesús. ¿Ya? Él tiene unas frases tristes así que impactan. Una de esas frases tristes es: ustedes no tienen mi palabra morando en su corazón. Ustedes no tienen mi palabra morando en su corazón. Por eso no me creen. Eso dice el Señor Jesús. Y claro, las personas que no tienen familiaridad con la palabra, realmente no pueden conocer la voluntad de Dios. Y si no pueden conocer la voluntad de Dios, no pueden obedecer a Dios. Si no obedecen a Dios, realmente viven a una distancia considerable del Señor. Y toda su espiritualidad es lo que dicen los profetas. Estoy pensando en Oseas exactamente. El profeta Oseas dice en el capítulo 6, vuestra espiritualidad o piedad, dice en el texto, ¿no? Vuestra piedad es como la neblina de la mañana. ¿Han visto? Hay en muchos lugares, especialmente cerca a la cordillera, todo aparece nublado, ¿no? Está húmedo, pero con una hora de sol, todo eso se ha esfumado. Y dice el Señor, así es la espiritualidad de ustedes. Esa es su piedad. No permanece, no tiene nada de solidez. El cristiano sin conocimiento de la palabra es así, puro apariencia. Pero claro, para tener el conocimiento y la solidez necesaria, no es cuestión de un rato, no es cuestión de un momentito el domingo en la mañana o al mediodía. Es cuestión de todos los días. Hay que leer la palabra todos los días. Otra vez, porque si quieren olvidar todo lo que he dicho hasta aquí, ya olvídenlo, pero esto no olviden. Hay que leer la palabra todos los días. Pero tal vez alguien lo va a olvidar de todas formas. De nuevo, hay que leer la palabra.
Puedes preguntarle al vecino de al lado, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que leer la palabra? ¿Cuándo? Hermanos queridos, este es un asunto no negociable. Todos ustedes que están aquí y componen nuestra comunidad, tienen todo el derecho de llamarse presbiterianos y reformados y por supuesto cristianos. Por favor, no lo hagan si no van a leer la palabra todos los días, porque van a avergonzar el nombre del Señor. Alguien que dice soy presbiteriano y luego muestra que es un ignorante en la Biblia, es un mal testimonio. Vamos a leer la Biblia cada día. Gracias, Arturo. Me cayó como anillo al dedo tu amén. Gracias. Muy bien. Otra vez. Vamos a leer la palabra cada día. Sí, vamos a hacerlo. Ahora, como yo sé, algunos de ustedes están con su hijo, con su esposa, con un pariente, ¿sí? Ayúdenme, por favor. Mírenle a los ojos. No les digo, sujétenlo por la solapa, porque ya me busqué líos con eso. No lo hagan. Pero mírenle, cara a cara. Y díganle, vamos a leer la palabra todos los días. ¿Está bien? Díganle, vamos a leer la palabra cada día, todos los días. Hermanos, ¿quieren una razón para esto? Lean la Biblia. En la Biblia está la razón. Yo les voy a dar mi razón. ¿Ya? Salmo 139. No, voy a ir al otro primero. Salmo 119. Vivifícame en tu palabra. Esa es la razón. Vivifícame en tu palabra. Ese es el pedido del salmista. ¿Ya? Porque él sabía, miren, estamos hablando de alguien que vivió más o menos 1000 años antes de Cristo. ¿Ya? 1000 años antes de Cristo. Pero él ya sabía que la vida de Dios corre a nosotros por su palabra. Por supuesto, la vida nos la da el mismo Espíritu Santo. Él es el proveedor de la vida. Pero la espada, el instrumento del Espíritu es la palabra. Así que si alguien quiere la palabra como un objeto aislado, particular, extraño, claro, no va a funcionar. Pero Dios usa la palabra. Por su palabra, Él alcanza nuestro corazón y nos vivifica. ¿Cuál era la primera característica de la iglesia presbiteriana? Dijimos. El gobierno. La segunda, la centralidad de la palabra de Dios. La centralidad de la palabra de Dios. Tercera característica. El culto no es producto de la tradición o la espontaneidad. La iglesia cristiana en sus diferentes formas y maneras que existe alrededor del mundo sigue estas dos grandes vertientes principalmente. ¿Ya? La tradición. Entonces, por tradición, algunas personas se visten de una cierta forma, ¿no? Los sacerdotes o los ministros tienen una ropa especial y si le preguntas, ¿y por qué es ese? Es por la tradición, porque así hicieron los de la anterior generación y los otros y los otros y los otros, hasta llegar a, qué sé yo, el siglo IV, V de nuestra era. La tradición no dicta nuestra conducta para los presbiterianos. Si alguien dice, es que así lo hacían siempre, bueno,
ellos lo habrán hecho. No tenemos por qué imitar. O sea, no nos basamos en la tradición. ¿Ya? Si la tradición recibe algún tipo de consideración, eso es muy secundario. Pero no hacemos las cosas por razón de la tradición. ¿Cuál es la otra vertiente? La espontaneidad. Y entonces hay gente que, por ejemplo, se reúne para darle culto al Señor y cantan. Y les sale bien, ¿no? Entonces se engolosinan con el canto y siguen cantando y alaban y alaban y alaban. Y de repente el pastor o alguien ahí dice, ya ahora no va a haber palabra nada, vamos a cantar nomás, porque claro, están tan deleitados con la música que quieren música y nada más. ¿Qué es eso? Espontaneidad. O alguien dice, miren, ¿por qué en vez de solo cantar así tan rígido, por qué no danzamos? Y luego, no solo vamos a danzar, nos vamos a uniformar para danzar, más bonito, ¿no? Y vamos a aprender pasitos y no sé qué, y va creciendo, ¿no? Y luego si alguien, pero ¿y por qué? Bien bonito es. Espontaneidad y gusto. La iglesia presbiteriana no sigue la espontaneidad de sus músicos, directores, el pastor o quien fuera, no. Y no sigue la tradición. Entonces, ¿qué sigue? ¿Por qué se hacen las cosas como se hacen en el culto presbiteriano? ¿Por qué? Por la teología. Ahora, cuando pregunté, Lisita contestó por la palabra, y es correcto, pero no quiero ser presuntuoso, es por la palabra, por supuesto, ¿no? De la palabra surge, pero es en el proceso teológico, es decir, a todo lo que hacemos y decimos en el culto hay un porqué, ese porqué está en la palabra. Pero nos preguntamos, ¿por qué hacer esto o por qué no hacer lo otro? Y para todo tiene una explicación. ¿Saben qué? Yo soy catedrático en un seminario. Enseño teología por más de 30 años, casi 40 ya. He estudiado hasta sacar una licenciatura y luego he estudiado en una maestría. La tesis de mi maestría ha sido teología del culto. Se supone que soy un experto en teología del culto. ¿Saben qué? Nunca he podido dar un curso formal en un seminario sobre teología del culto. ¿Saben por qué? Los seminarios no tienen, en Bolivia, ¿no? En su currículum, esa materia, teología del culto. Y alguna vez que he hablado con el rector de un seminario y le he dicho, yo quisiera enseñar, ¿no? Porque he estudiado, he hecho mi tesis sobre teología del culto y quisiera tener la oportunidad. Y dice, ¿para qué? ¿Teología en el culto? Mejor, dicen los unos, espontaneidad. Los otros dicen, no, sigamos la tradición. No, la iglesia presbiteriana tiene una teología, es decir, tiene una explicación racional, basada en la Biblia, por la que se hacen las cosas que se hacen y cómo se hacen también. Esa es la tercera característica. La cuarta es que los presbiterianos tenemos una definición muy clara en cuanto a la escatología. ¿Qué es la escatología? Realmente ese punto cuarto tendría que ser sobre la teología reformada en general es muy definida, muy estructurada, pero estoy tomando la parte sobresaliente sobre la escatología.
Y es debido a esto. Desde que yo tengo memoria de haber empezado a estudiar teología en el año 1972, con mi primer libro de teología de Luis Berkhoff, de Teología Sistemática, un libro así de gordo que había que comérselo íntegro. Desde esa época he visto que han corrido en un vaivén incesante las modas teológicas. Un libro que salió justamente en 1972 se llamaba La agonía del gran planeta Tierra. Fue un bestseller, no solo en el mundo evangélico, sino en general. Varios millones de ejemplares de ese libro se vendieron. La agonía del gran planeta Tierra, escrito por Hal Lindsey, y por supuesto yo lo leí. ¿Saben qué? La mitad de ese libro, por lo menos, quizás más, ahora cualquier lector sería movido a la risa. Porque se nota que las cosas, las situaciones, las condiciones han cambiado tanto que ya no tienen sentido. Por ejemplo, no hay la URSS. Y Hal Lindsey planteaba el cumplimiento de las esperanzas escatológicas en una guerra literal entre la URSS y los Estados Unidos y otras cosas así, ¿no? Bueno, ya no hay chance. Los datos que daba en ese libro ahora no significan nada, ¿no? La situación ha cambiado. ¿Qué pasó con los que estaban embriagados con ese influjo que trajo o que vino con Hal Lindsey y los otros en esa forma, en ese enfoque teológico? Ya pasó. Y estamos hablando de fines del siglo pasado. Este libro se popularizó hasta los 80, ¿no? Pero después nadie ha hablado más. No es lo que pasa con la escatología reformada. Nosotros tenemos bien claro lo que la Biblia dice y no depende de las situaciones eventuales que vive el mundo. Sabemos lo que va a ocurrir. Somos amilenialistas, por ejemplo. ¿Qué es amilenialista? Debiéramos saber qué es ser amilenialista. El amilenialismo es una de 3 posiciones respecto a la interpretación del milenio. ¿Eso qué tiene que ver? Dirán algunos, que eso es solamente algo escatológico, es decir, lo que va a ocurrir al final de los tiempos. No, tiene mucho que ver. ¿Saben qué? Debido a la posición escatológica que uno tenga respecto al milenio, de ahí derivan muchos aspectos de la teología práctica. Por ejemplo, la participación en la política del cristiano. La pregunta es, ¿debe el cristiano participar en la política? Y algunos dicen, sí, pues debe. Por supuesto que tenemos que participar, porque si no participamos, les dejamos el gobierno a los impíos. Los otros dicen, no, el cristiano no debe participar, porque son cosas del mundo. Y nosotros ya no somos de este mundo, somos de los cielos. ¿Han visto? Entonces, si es que no tenemos claro el asunto, es decir, desde el enfoque teológico, nuestras conclusiones respecto a temas prácticos pueden estar muy equivocadas. Hermanos, todo esto que estoy hablando ahora no es para que nos enorgullezcamos y no debemos creernos el ombligo de la Mona Lisa. Entre paréntesis, ¿la Mona Lisa tiene ombligo? Pues no tenemos que creernos lo mejor, más bien debiéramos recordar
lo que enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulos final del 1, pasando al 2, que dice, hermanos, yo quiero recordarles, estoy parafraseando, ¿no? Quiero recordarles que a lo peor del mundo escogió Dios, a lo necio, a lo débil, a lo malo, a lo vil. ¿Sabían eso? O sea, hemos sido escogidos de lo peor, pero no para seguir siendo lo peor, sino para ser el orgullo de Dios. Porque por nosotros Dios va a avergonzar a los fuertes, y a los sabios, y a los nobles, ¿ya? Por la transformación que Dios haga en nosotros y de nosotros. Entonces, nadie puede pensar que es de sangre azul porque es presbiteriano, o que es presbiteriano porque es de sangre azul. No. De lo vil, de lo débil, de lo necio, escogió Dios, pero para glorificarse. Entonces, ¿qué es lo que pretende Dios con su iglesia? ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Para qué nos llamó? Por supuesto, desde el punto de vista antropológico o antropocéntrico, el hombre ha sido llamado por Dios para ser redimido o salvado. Sí, pero ese es el enfoque teocéntrico, antropocéntrico. La Biblia nos presenta que hay un objetivo superior a ese antropocéntrico, y es el teocéntrico. En el objetivo teocéntrico, ¿tiene Dios un propósito para salvarnos? Ahora, vamos a suponer, está sentado en el banco de un parque. Una persona, un desconocido, está sentado a tu lado. Y comienzan una conversación, comienzan hablando del clima, y luego él te hace algunas preguntas más, y sale en medio de eso que tú eres cristiano, crees en Jesucristo, eso es ser cristiano. Y luego te pide alguna aclaración, y finalmente dices, sí, yo soy un presbiteriano. Ok. ¿Para qué? Ahora yo sé, no es la primera pregunta que te va a hacer alguien. Eso entra dentro de la corriente de una conversación, ¿no? Están hablando y en medio de eso te dice, pero ¿y para qué? Para ser cristocéntricos. Sí, somos cristocéntricos, pero ¿para qué nos llamó Dios? Hermanos queridos, yo sé que alguien está pensando, estamos estudiando Éxodo, ¿qué tiene que ver con Éxodo? ¿Tiene que ver? Claro, ahora vamos a ver. El sentido de identidad y de propósito son fundamentales en el corazón del ser humano. Si una persona no tiene sentido de identidad, va a actuar como chancho. Como posibilidad, digo. Claro. Pues no sabe quién es chancho. Si sabe quién es, entonces sí va a poder actuar como quien sea realmente. Por favor, abran sus Biblias, y yo sé que generalmente se lee al principio el pasaje bíblico. Todo lo anterior era introducción nomás.
Éxodo capítulo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hermanos, podemos emocionarnos con muchas cosas, ¿no? Los peruanos y los brasileños esperan alegrarse, ¿no? Pero no se pueden alegrar los dos, uno de los dos se va a alegrar esta tarde. No pueden los dos, se tiene que definir cuál va a ser el campeón. Aquí se nos da un motivo mucho más valioso, más grande, más profundo para tener satisfacción en el corazón. Miren lo que está diciendo Dios. Dios está hablando de Él mismo, está hablando de las circunstancias que le rodean. ¿Cuáles son las circunstancias? Desierto, ¿ya? Les está hablando de algo que tienen enfrente. ¿Qué tienen? La ley. Están en Sinaí, les van a dar la ley. Lo siguiente, lo que viene a continuación es la provisión de la ley. Miren, es el momento y son los personajes. Dios mismo está hablando a través de Moisés al pueblo. Y eso da la intensidad y la profundidad de la declaración que hace. Dice: ustedes han visto lo que yo he hecho. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué había hecho Dios? Dice: os he traído a mí. Os he traído a mí. Quiero hacer algo porque a veces una imagen vale más que muchas palabras. ¿Cuál fue el aporte de Lucía? ¿Qué hizo? Ella estaba ahí, yo la tomé y la llevé. La salvación es exactamente eso. Gracias. Dios no está diciendo: gracias a que eres tan ágil, gracias a que eres tan inteligente, nada. Yo soy el sujeto, dice Dios, tú eres el objeto, yo te he traído a mí. La salvación siempre es teocéntrica y siempre Dios es el sujeto. Siempre Dios es el sujeto. Toda la gloria es para Él. Le dice: esto es lo que he hecho. Pero ahora, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso es, hermanos, más allá de los nombres, que a veces caen antipáticos, ¿no? Y a veces llevan a la gente a ponerse vanidosa y todo eso, más allá de los nombres. Si no les gusta el nombre presbiterianos, podemos prescindir, o reformados, o calvinistas, ya. Yo no voy a prescindir porque a mí me parecen nombres nobles y justos, pero no voy a estar orgulloso de eso. Ese no es mi orgullo. ¿Saben cuál es mi orgullo? El Dios que me salva. Ese es mi orgullo. Porque no hay otro Dios. No hay alguien tan poderoso. No hay nadie que pueda responder a todas las preguntas, que sea la causa. Y Dios te dice, yo te he traído a mí. Y es una estupidez muy grande rechazar eso. Es un acierto muy grande abrazarse a Él. ¿Qué es lo que viene después? Les dije, ustedes vean, hemos leído el capítulo 19, lo que viene en el 20 es la ley, ¿ya? La ley, los 10 mandamientos, y luego algunas instrucciones que son ordenanzas sobre cosas específicas, especialmente en la conducta de los unos con los otros. Pero un poquito más allá vienen instrucciones religiosas, y no se avergüencen de la palabra, es la palabra correcta. Vienen instrucciones sobre la religión, por ejemplo, en el capítulo 23, versículo 13, da las instrucciones sobre las fiestas religiosas. Y los que andan diciendo que el cristianismo no es religión, es solamente porque no leen la Biblia. Claro que es religión. Aquí están las especificaciones. Y luego da otras instrucciones religiosas, como por ejemplo la construcción del tabernáculo. Y los implementos del tabernáculo. Eso está en el capítulo 26, en sus Biblias, ¿ya? En el libro de Éxodo. Y en el 27, el altar de bronce, ¿cómo tenía que ser el altar? Y una cosa interesantísima para que vean que es todo plenamente religioso en el sentido completo de la palabra. Capítulo 28, ¿cómo tenía que vestirse el sumo sacerdote? Y yo sé que la tentación del típico evangélico de nuestros días es decir, pero ¿qué nos importa cómo que se vista alguien? En realidad no importa. A ver un momento, ¿no importa? ¿Por qué no importa? ¿Saben qué? A Dios le importa. Si no, no se hubiera gastado un capítulo completo, el capítulo 28 de Éxodo, para decir exactamente cómo el sumo sacerdote tenía que vestirse, cada una de las prendas, cada color de cada una de las prendas y el material, el tipo de material que tenía que usar. Y cuando el sumo sacerdote se vestía, no era cualquiera que lo podía vestir o que él mismo se vestía. No, había un encargado para vestirlo, ¿ya? Después de darle un baño de cuerpo entero, antes de ministrar, o sea, tenía que estar limpio y con ropa. ¿Saben qué característica tenía esta ropa? Para gloria y hermosura. Esas. ¿Saben qué? Un poquito antes y un poquito después, además, se dan las instrucciones del tipo de loción que tenía que usar el sumo sacerdote. Había un perfume
que solo podía usar el sumo sacerdote, nadie más. Si alguien producía ese perfume y lo usaba en sí mismo, tenía pena de muerte. O si lo quería usar para ponerle buen olor a su casa o algo así, pena de muerte. Solo para el sumo sacerdote, para que cuando entre al lugar santísimo, en el templo después, ¿no? O en el tabernáculo antes, sea de olor grato para Dios. Ahora me dirán, ¿la religión no importa? A veces se dicen cosas livianamente sin pensar. Claro que importa, porque a Dios le importa. Por supuesto. ¿Por qué estamos hablando de esto? Vamos a hacer las cosas como se deben. No solo nos vamos a llamar presbiterianos, vamos a actuar como presbiterianos. No solamente en asuntos comunitarios como el gobierno de la iglesia y cosas. No, vamos a comenzar siendo presbiterianos en lo más básico, lo más fundamental. ¿Qué es? Lee tu Biblia. Eso es. ¿Cuándo? Cada día, todos los días. Que cada día puedas llamar a tu hermano, a tu hermana querida y decirle, hermanita, ¿qué leíste tu Biblia? ¿Qué pasaje? Y si alguien dice, sí leí, pero no me acuerdo. No, pues, no sirve así. Tienes que acordarte lo que leíste. ¿Para qué? Para que puedas decir, en mi corazón guardé tus dichos. ¿Ya? Tu palabra está resonando en mi mente. He leído temprano en la mañana y sé lo que he leído. A ver, pongámonos serios. ¿Vamos a leer la Biblia? ¿Sí? ¿Por qué? Queremos que la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, vivifique nuestro corazón. Que todo el día estemos bajo el influjo de la palabra. Que no se pueda decir de nosotros que somos ignorantes. No para jactancia. No, nadie tiene que andar, ¿cómo sé de la Biblia? No para eso. Para que sea una realidad. Ya que Dios está hablándonos todo el tiempo por su palabra, cada día. ¿Vamos a cambiar de conducta? Sí, cambiaremos. Dejaremos de ser ociositos, ¿ya? O negligentes, o lo que fuera, no sé, cada uno tiene sus malas razones, pero a partir de hoy, no de mañana, de hoy, leeremos la Biblia. Y vamos a ser el pueblo de la palabra, obedientes. ¿Está bien? Hay algunos hermanos de aquí que han tomado iniciativas que a mí me parecen plausibles, como por ejemplo esta campaña del talento, ¿no? Cada día o cada domingo nos instan para hacer algo y ganar, ¿no es cierto?, los talentos. ¡Qué bien! Cualquier cosa que ayude hacia que nuestros corazones vuelvan a la palabra, está bien, porque Dios quiere eso. Otra vez, el Señor Jesús, hablando con los judíos en el capítulo 8, les dice una de las frases tristes: ustedes me quieren matar. ¿Le querían matar? Sí, y lo hicieron finalmente. Algunos lo clavaron en la cruz y se burlaron y todo lo que ya sabemos. Otros lo mataron de otra manera, con la indiferencia. Hoy no puedes volver a crucificar a Jesús. Jesús no muere más. Él ha resucitado y está en un trono de gloria.
Entonces, ¿por qué querer matarlo con la indiferencia? Es una tontería. Él quiere estar con nosotros para nuestro bien y para su gloria. Vamos a volvernos a Dios. ¿Qué les parece? Yo quiero escuchar estas palabras dirigidas a nosotros. Vosotros seréis mi especial tesoro. Oremos. Señor, nosotros podemos decir, junto con los israelitas de hace 1400 años, tú nos trajiste a ti mismo sobre alas de águila. Tú nos trajiste con brazo poderoso. Pero nosotros por tontos nos hemos sometido a un régimen de hambre y de sed. Y no hemos aprovechado el recurso maravilloso de tu palabra.